A continuación, resolveremos el ejercicio 7 de la unidad 3, momento de inercia de un cilindro macizo. El ejercicio dice así: calcula el momento de inercia de un cilindro macizo uniforme de largo L igual 0,50 metros, radio R igual 0,15 metros y masa M igual 1,2 kilogramos. Inciso A, con respecto a su eje central Z, como se muestra en la figura. Inciso B, con respecto a un eje paralelo al eje Z que pasa por una cara lateral. Vamos a ver que en este ejercicio lo que me están pidiendo es que calcule el momento de inercia de este objeto que tenemos acá, que es un cilindro. Para eso tenemos que considerar los aspectos geométricos que contiene un cilindro. Sabemos que un cilindro va a ser un conjunto de esferas, un conjunto de circunferencias que yo podría proyectar una detrás de la otra en la longitud L. Entonces podría recordar cómo se define el volumen total de un cilindro. Vamos a tener que va a ser el área de la circunferencia, que es pi por r al cuadrado, por la longitud, que va a ser el grosor, que es la que me va a definir todo el conjunto de circunferencias desde esta que está aquí arriba hasta la última que está aquí abajo. Entonces sería el área de la circunferencia por la longitud, sería área por altura, que en este caso la altura es la longitud. Esa es la definición del volumen total del cilindro. Y vamos a considerar que como el cilindro es uniforme, entonces podría definir una densidad para el cilindro, la densidad de masa, donde la relación estaría dada por densidad igual a la masa total entre el volumen total, o sea, la masa total del cilindro entre el volumen total del cilindro, lo cual también lo podría definir como un dm dv, lo cual quiere decir que una pequeña porción de masa, la relación entre una pequeña porción de masa del cilindro y una pequeña unidad de volumen también va a tener un valor constante, y que va a definir también esta variable densidad. Si yo sustituyo el valor que definí del volumen acá, entonces también podría establecer esta relación donde la densidad va a ser igual a masa sobre pi r cuadrado L. Ahora, para yo hacer análisis de el cilindro, se divide el cilindro en muchas cortezas cilíndricas de radio R con un grosor dr y una altura L. Quiere decir eso, que yo haría muchas cortezas como esta, cada una tendría un radio R, ¿verdad? Y esas cortezas van a variar según las que estén más cercanas al eje Z, que es el eje de rotación, van a tener un R menor, y las que estén más alejadas van a tener un R mayor. Y la variación va a ser de este R menor hasta este R mayor. Por lo tanto, va a haber una diferencia de R acá, que la voy a definir como un dr. Va a haber un dr acá que es el que me va a hacer crecer las circunferencias más pequeñas hasta las circunferencias más grandes. Y siempre van a estar con una longitud L. O sea, va a ser como unos cilindros más estrechos hasta unos cilindros más anchos. Eso va a ir creciendo con un valor de R. Cada uno de esos cilindros va a tener un valor R hasta el valor R total, que es R mayúscula. También podemos enunciar que el volumen dV de cada corteza va a ser igual al área de su sección transversal multiplicada por la altura. O sea, cada cilindro va a tener un dV que va a ser el área de su sección transversal, o sea, el área de la sección que abarca esa circunferencia, multiplicada por la altura, que va a ser el valor L siempre. O sea, siempre L va a ser el mismo valor, no va a variar el valor de L, porque estoy considerando la rotación alrededor del eje Z, donde L no varía alrededor del eje Z. Bien, se puede establecer esta relación donde el dV va a ser igual a L por el dA. O sea, donde lo que estoy representando acá es la longitud L. O sea, esto lo que representa es lo mismo que enuncié aquí arriba. Va a ser al área de la sección transversal es el dA multiplicada por la altura, que es L, donde este dA va a ser las variaciones de 2πr por dr, o sea, 2πr
que va a ser la sección de una circunferencia, por el dr que va a ir aumentando a medida que me muevo desde el eje hacia afuera. Entonces, por eso es que este dA lo puedo convertir en 2πr dr. Entonces, una vez que tengo estas relaciones de acá más esta, entonces puedo plantear la ecuación para calcular el momento de inercia de una figura, donde esta vez lo que me está diciendo es que lo calcule con respecto a su eje central z, como se muestra aquí en la figura. El eje central z es este eje de acá, por lo tanto yo planteo el momento de inercia como la integral de r cuadrado de m. Esta es la ecuación del momento de inercia. Y después lo que tengo que hacer es ir sustituyendo los valores. ¿Por qué? Porque hay variación en r y aquí tengo la integral con respecto a una variación en m. Tengo dos variables que varían y no pueden estar en la integral. No se puede resolver una integral donde tienes dos variables que varían. O sea, la variación de m no está descrita en r. Entonces tengo que hacer sustituciones y para eso puedo contar con las relaciones que tengo acá. La primera relación que tengo es que yo podría cambiar de m por densidad de v, ya que con esto estoy quitando el dm, entonces lo estoy convirtiendo en una variable más asequible. Entonces me queda que sería r cuadrado por dm, donde dm va a ser igual a densidad de v. Entonces sustituí dm por densidad de v. Y tengo esa nueva expresión para el momento de inercia. Y luego entonces lo que voy a hacer es pasar a seguir moviendo esto para seguir buscando un valor que pueda ser fácil de integrar. La integral la voy a hacer desde el eje z hacia afuera. Entonces lo voy a hacer desde el valor r igual 0 hasta el valor r total, que es r mayúscula. Por lo tanto voy a resolver la integral desde 0 hasta r mayúscula y sustituyo este valor de dv por toda esta expresión de acá. Sería 2πr de r por l. Y lo que estoy haciendo es tratando de introducir valores que me lleven a que todas las variables queden en función de r. Fíjense que acá, donde está dv, coloco dv es igual a 2πr de r l. Entonces coloco 2πr de r l. Eso multiplicado por densidad r cuadrado. Una vez que tengo esta expresión, puedo sacar todas las constantes de aquí adentro. Densidad es una constante, 2, pi, y L también es una constante. Entonces todas salen de la integral y adentro me queda solamente r cuadrado por r, lo cual sería r cubo y eso por un dr. Entonces me queda todo esto constante por la integral desde 0 a r de r al cubo dr. Y tengo que resolver esta integral y tengo que acordarme que la integral de r al cubo de r va a ser igual a r a la 4 sobre 4. Por lo tanto, yo tendría que tener el valor r a la 4 sobre 4 y lo tengo que evaluar para r y para 0. Sería r a la 4, r mayúscula a la 4 sobre 4 menos 0 a la 4 sobre 4. Eso me va a quedar r a la 4 sobre 4. Y si tengo r a la 4 sobre 4, entonces tengo que voy a llegar a esta expresión. Porque en el r a la 4 sobre 4, el r mayúscula queda a la 4 y el sobre 4, el 4 que queda abajo, se simplificó con el 2 de acá adelante y me quedó 1 sobre 2. Todos los demás números salen de esta constante. Tengo que pi, densidad y L salieron de la constante. Por lo tanto, la solución de esta integral quedó en r a la 4 sobre 4 minúscula, que cuando lo sustituyo en el valor r mayúscula menos 0, me va a quedar r a la 4 mayúscula sobre 4 menos 0 a la 4 sobre 4, y eso me va a quedar solamente la primera expresión, que es r a la 4 sobre 4, donde es r mayúscula, y ese r a la 4 sobre 4, cuando lo sustituyo acá, se simplifica este 2 con el 4 que quedó abajo, por eso quedó un medio, y me queda el r a la 4 aquí por eso, pi densidad por L. Y esta es la expresión que se obtiene como momento de inercia, y esa expresión la puedo transformar una vez que la tengo así, sustituyendo la densidad por los valores que tengo acá. Cuando tengo los valores de densidad acá, tengo que la densidad va a ser igual a la masa m mayúscula sobre pi r cuadrado L, y entonces voy a poder colocar acá esta expresión, o sea, donde estaba la densidad coloco esta expresión de acá, y a esta expresión pi se va con pi, r a la 4, hay dos r arriba que se van con r cuadrado completo abajo, L se va con L, ¿verdad? Y me va a quedar aquí un medio por m
por r al cuadrado. Todos los demás valores se fueron. Se fue pi con pi, se fue este r a la 2, se fue con 2 r de aquí arriba y quedó r al cuadrado. M no se fue con nadie, entonces me queda esta expresión. Y ese va a ser el momento de inercia cuando yo paso un eje con por z. Ahora, fíjense que el resultado de acá no depende del valor L. Fíjense que el momento de inercia, cuando estoy rotando alrededor del eje Z, no depende del valor L. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que da lo mismo que este cilindro sea de este tamaño, o que sea infinito, o que sea solamente una circunferencia sin ningún valor L. O sea, que L sea igual a 0, también da lo mismo. El valor de momento de inercia va a ser el mismo, porque L no tiene contribución al valor de momento de inercia cuando roto por este eje. Bien, cuando tengo esta expresión, entonces lo que tengo que hacer es sustituir, y entonces me va a quedar que sería M, que es 1,2 kilogramos, por R, que es 0,15 metros, sobre 2, donde este valor de 0,50 metros no se usa para nada. Y entonces me queda que esto sería igual a 0,014 kilogramos metros cuadrados, y ese sería el resultado que me están pidiendo en el inciso A. Fíjense que en el inciso A me pedían con respecto a su eje central, o sea, el momento de inercia con respecto al eje central Z, que está acá, y me da este valor de 0,014 kilogramos metros cuadrados. El inciso B me pide el momento de inercia del mismo cilindro con respecto a un eje paralelo al eje Z que pasa por una cara lateral. O sea, ahora la rotación no sería por este eje Z, que es el eje central, sino va a ser por una cara lateral, y eso es lo primero que tengo que definir. ¿Dónde está ese eje de rotación? Está en una cara lateral, quiere decir que es la rotación a partir de este eje. Es que yo tome esta circunferencia, este cilindro, y lo cuelgue de algún eje que rota, y él va a rotar en ese eje. Entonces la rotación ya va a ser distinta a la rotación que estaba en el centro. Fíjense que este eje que está en una cara lateral, ¿verdad?, va a ser paralelo también al eje Z. Entonces, pues, como va a ser paralelo al eje Z, entonces yo puedo aplicar el teorema de Steiner para resolver este ejercicio. El teorema de Steiner en este caso sería que el momento de inercia del nuevo eje va a ser igual al momento de inercia del eje del centro de masa, o este eje donde comencé, más m d cuadrado. Lo próximo es que yo determine quién es D, donde tengo que recordar que D va a ser la distancia entre el eje central, que es Z, ¿verdad?, y el eje que estoy comparando. Fíjense que la distancia que hay entre el centro y la cara lateral va a ser R mayúscula, es el radio de la circunferencia que tiene el cilindro. Por lo tanto, yo puedo decir que en este caso D es igual al radio R mayúscula de acá, y me queda que D es igual a R. Eso es importante porque entonces yo puedo sustituir este valor de acá por este resultado. Entonces me queda que el momento de inercia del nuevo eje va a ser igual a 1/2 mr cuadrado, porque ese es el momento de inercia que me dio en el inciso anterior, más mr cuadrado, porque sería m por d al cuadrado, donde d es igual a r, por lo tanto sustituyo d por r y me queda esto de acá. Entonces, sustituyo acá. Si yo sustituyo acá, tengo que sumar estos dos valores. Para eso tengo que tener el mismo denominador. Entonces multiplico por 2, divido por 2 acá, y me queda 1/2 mr cuadrado más 2 sobre 2 mr cuadrado, donde ya una vez que lo tengo así puedo sumar 1 más 2 y me queda 3 sobre 2 mr cuadrado. Fíjense que si yo comparo el momento de inercia en el nuevo eje, va a ser 3 veces mayor con respecto al momento de inercia en el eje central. Si vemos, aquí es 1/2, aquí es 3/2, o sea, quiere decir que esto es 3 veces mayor en el nuevo eje con respecto al eje central. Vamos a ver que esto de acá es un resultado esperable. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado físico de que esto sea mayor? Bueno, debemos recordar que el momento de inercia va a ser mayor porque el cuerpo
va a oponer mayor resistencia a cambiar su estado de rotación cuando sale del eje donde está el centro de masa. O sea, cuando yo salgo del eje donde está el centro de masa y trato de rotar a un cuerpo, ese cuerpo va a oponer mayor resistencia a cambiar su estado de rotación. Y porque justamente ese es el significado del momento de inercia. Lo cual se puede interpretar como que es más difícil hacer girar al objeto con respecto a este nuevo eje. Es más fácil hacer girar un objeto con respecto a su centro de masa que hacerlo girar con respecto a un eje distinto. Y eso es lo que se está viendo en este resultado. El momento de inercia va a ser mayor porque va a haber mayor oposición al movimiento de rotación. Recuerden que el momento de inercia justamente se refiere a cuánto se opone un cuerpo a su rotación. Lo último entonces sería sustituir los valores en las nuevas cantidades que obtuvimos y sería 3 por la masa, que es 1,2 kilogramos, por 0,15 al cuadrado sobre 2, y eso me da 0,041 kilogramos metros cuadrados, lo cual es más o menos 3 veces esta cantidad. No es exactamente 3 veces esa cantidad porque aquí si multiplicamos esto por 3 vamos a haber considerado algunas aproximaciones, mientras que acá no estamos considerando aproximaciones ninguna, entonces por eso el valor no va a ser exactamente 3, pero es casi 3 veces según el número que tengo acá, pero realmente va a ser 3 veces el valor del momento de inercia con respecto al eje. Entonces, este es el resultado que se pedía en el ejercicio, o sea, el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al eje Z que pasa por una cara lateral, y con eso queda resuelto este ejercicio.